soy cristiano. Este es el sermón número 5 de esta serie que he querido compartir con ustedes. Y dentro de esto que hemos estado hablando durante las 3 últimas semanas, hemos estado hablando de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Yo quisiera que nosotros podamos reflexionar sobre esta importante denominación llamada cristianos. Cuando yo me digo yo soy cristiano, la importancia que eso tiene. Y por eso he querido que nos detengamos y podamos reflexionar leyendo acerca de los países donde los cristianos son perseguidos y torturados y muchas veces asesinados. Estos son los 10 países más peligrosos del mundo para aquel que profesa ser cristiano. Corea del Norte, usted escucha mucho de ese país, ¿verdad? Corea del Norte, país comunista, netamente ateo, ni siquiera tienen una religiosidad, ni siquiera siguen un Dios, son ateos, desde sus gobernantes hasta sus habitantes, porque eso han aprendido desde pequeño, ¿verdad? Corea del Norte es el número 1, son asesinados todo aquel que se autodenomina cristiano y se involucra en ese país, está en peligro de muerte constante. No hay piedad para aquellos que dicen ser cristianos y se le conoce alguna afiliación cristiana. Corea del Norte, Arabia Saudí, extremadamente peligroso vivir en Arabia Saudí si usted es cristiano. Musulmanes, la mayoría de estos países ahora son musulmanes, de la religión musulmana, adoran a Alá, ¿verdad?, su Dios, y son celosos con lo que ellos creen y no permiten que ninguna otra religión, y específicamente los cristianos, se involucren entre ellos. Arabia Saudí, Afganistán, Irak, Somalia, Maldivas, Mali, Irán, Yemen y Eritrea. Dentro del ranking, se puede decir, de los países, los 10 países, hay muchos más, pero hay 10 países más peligrosos donde los cristianos no pueden predicar abiertamente, ni siquiera pueden referir a que son cristianos. No solamente que no pueden predicar, es que no deben ni decir, no pueden ni siquiera insinuar que son cristianos. Porque hay países donde usted no puede predicar abiertamente, pero usted se reúne en una iglesia o se reúne en una casa y hace sus reuniones, pero en esos países no se permite siquiera emitir una palabra y mucho menos predicar acerca de Cristo. Son extremadamente despiadados, radicales en sus creencias, y los cristianos son perseguidos. Y usted podrá decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos enseñando? Pues yo creo que mucho, porque vivimos en pleno siglo XXI y es increíble cómo existen todavía represalias en contra de aquellos que profesan seguir a Cristo. Pero lo peor de todo es que muchos de nosotros no nos damos cuenta de esa realidad. Algunos ni se imaginan que eso pudiera pasarles. Estamos hablando de que por el hecho de tú ser cristiano está en peligro tu vida. Está en peligro de que tú estés en la cárcel, de que tú no puedas tener ningún derecho en esos países. Aquí nosotros no vivimos de esa manera. En Occidente nosotros tenemos la bendición, aunque hay cierta repulsión a determinados lugares al cristianismo, en realidad nosotros tenemos mucha libertad. Tenemos mucha facilidad, nosotros podemos estar en cualquier lugar, levantar la voz y la gente puede escucharnos y nadie nos va a decir. Puede salir uno u otro que
no quiera escucharnos, por ejemplo, pero aún así nosotros podemos hablar. Hay personas que vamos en un autobús y él se para y dice, yo quiero hablarles a ustedes, y ahí comienza un mensaje. Y nadie le dice, no, usted no puede hacer eso. Donde quiera usted puede, usted tiene esa libertad. Ahora, no crea que no puedan venir situaciones a nosotros por el hecho de ser cristianos. Y yo creo que ya se están dando determinadas situaciones, aunque aisladas, se están presentando situaciones para el cristiano, específicamente en los países, por ejemplo, donde se ha autorizado, donde se ha legalizado, como decíamos la semana pasada, el matrimonio homosexual, donde es legal que una persona, dos hombres se casen, dos mujeres. Un pastor, y se han dado casos, por el hecho de predicar en contra de eso, puede inclusive tener una demanda legal e inclusive caer preso. Hay casos de esos. Por lo tanto, no es tan simple como que no me va a tocar, porque todo se encamina a que nosotros estemos pasando por persecución, porque nosotros estemos claros en entender que debemos cumplir lo que dice las Escrituras y queremos hacer la voluntad de Dios a través de la palabra. Y cuando nosotros queremos hacer eso correctamente, puede que tengamos problemas, puede que tengamos oposición. No vamos a caer presos tal vez, pero quién sabe, porque todo se está encaminando hacia eso. Puede que usted no tenga la libertad que tiene ahora. Estaba viendo un joven que conocí, un joven venezolano que conocí en una de las visitas que él tuvo aquí, y ahora está viviendo en España. Él, cuando llegó a España, visitó una iglesia bautista, está visitando una iglesia bautista, y el primer culto que él estuvo allí, él lo estuvo transmitiendo como se transmite online, ¿verdad? Por Facebook Live, en vivo, Facebook Live. Estaba transmitiéndolo en vivo y todos vimos esa transmisión, muy interesante el culto. La siguiente semana yo vi que él no lo transmitió, y la siguiente semana tampoco lo transmitió, porque, por ejemplo, él estuvo en Chile y él transmitió, y él trabaja en una ONG y viaja a diferentes países, pero ahora está establecido en España. Y este joven, alguien le preguntó, ¿por qué no estás transmitiendo los mensajes? Él dijo, no puedo hacerlo en España, porque eso puede causarle una demanda a la iglesia, porque el pastor puede predicar algo que sea ofensivo a una persona en España, y eso puede crearle una demanda a la iglesia. Él puede decirlo en el templo, pero no puede transmitirlo. ¿Ustedes están escuchando cómo es eso? Es decir, ya hay restricciones de ese tipo. Por lo tanto, no se crea usted que porque nosotros estamos aquí tranquilos y nos llamemos cristianos, no vayamos a tener problemas de alguna manera algún día. Debemos estar preparados. Si tú dices que eres cristiano y con valentía desea hacer la voluntad de quien te envía, por el cual tú tomas el nombre, tú quieres ser un fiel seguidor de Cristo, por lo tanto tú debes estar dispuesto a pagar el precio de predicar lo que Él estableció. Mientras Él estuvo con nosotros, nos enseñó qué debíamos hacer, qué debíamos decir, cómo debíamos actuar, y eso tiene un costo, sobre todo en un mundo caído. Y yo me estoy refiriendo no a cualquier persona, no a cualquiera que dice ser cristiano, porque cualquiera puede decirlo. Me refiero a un cristiano regenerado que se ha arrepentido de sus pecados, como aprendimos en el libro de los Hechos, cuando Pedro estaba predicando, y donde hemos estado basando estos sermones.
Cuando la gente escuchó a Pedro predicar, le preguntaron, ¿qué debemos nosotros hacer? Dice, arrepiéntanse de sus pecados. Deben arrepentirse para perdón de sus pecados. Lo segundo que deben hacer es bautizarse, es decir, procuren obedecer la palabra. Lo siguiente que ocurre es que usted es bautizado por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo viene a su vida. Y cada día usted va a buscar ser llenado de Él, dando evidencias, como hablamos la semana pasada, del fruto del Espíritu. Es decir, en sus vidas habrá amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Es decir, nosotros, al ser cristianos, mostraremos que lo somos porque mostramos, valga la redundancia, el fruto del Espíritu en nuestras vidas, lo ponemos en acción. Pero es importante, hermanos, que entendamos que al mismo tiempo un cristiano que abunda en el fruto del Espíritu es uno que se dejará guiar para hacer bendición a otros, y esto lo hará por medio de los dones que da el mismo Espíritu Santo de Dios. Es decir, uno que dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo y doy evidencias de ello a través de la manifestación del fruto del Espíritu y los elementos que lo componen, ese mismo va a ser de bendición a otros, porque el Espíritu Santo los dotará de dones. ¿Y qué es un don? Un don es un regalo de Dios por medio del Espíritu Santo. No es algo que yo puedo adquirir por mis habilidades o mi conocimiento. Por el hecho de que tú vengas a la iglesia y tú seas muy hábil, por ejemplo, hay personas que son muy habilidosas en el hablar, son locutores, como nuestro amigo aquí Joel, que hizo un curso de locución y él es locutor. El hecho de que Joel sea locutor y sea habilidoso con sus palabras, no necesariamente él tiene el don de la enseñanza, porque eso no es dado. Y aunque él sea un maestro, aquí hay maestros que son graduados, licenciados en educación, pero no necesariamente tenga el don de la enseñanza, porque eso no es un don que yo adquiero por mis habilidades, sino es algo que Dios nos da. Son dos cosas diferentes. Está el don, que es un regalo de Dios por medio del Espíritu Santo, y están los talentos. Ahí entra las habilidades que cualquier persona puede tener. Es decir, yo puedo nacer con habilidades. En mi familia hay muchas habilidades. Por ejemplo, yo tengo 2 hermanos muy hábiles en la pintura. Son 2 pintores profesionales. Mi hermano mayor, miren qué contraste, mi hermano mayor y mi hermano menor son 2 pintores profesionales. Hacen murales preciosísimos, cuadros que han estado en diferentes países inclusive. Son talentos innatos y eso está en nuestra familia. En nuestra familia hay una, como dicen por ahí, una vena artística, porque además hay cantantes, hay poetas, declamadores, hay, ¿qué más, Alondra? Escritores, de todo. Es decir, eso es una vena artística que está en la familia. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver, mi mamá, por ejemplo, vive escribiendo. Todavía tiene 86 años y una viejita que vive haciendo poemas, canciones. Algo natural, y es una declamadora exquisita, ella sabe declamar muy bien. Nelson no le da ni por los tobillos. Mi mamá es una declamadora. Y entonces, esos son habilidades, esos son talentos que le es dado. Usted puede escuchar, por ejemplo, un artista secular que canta muy bonito. Una canción de esos artistas famosos que están, Rafael de España, qué sé yo yéndome atrás, hay artistas más jóvenes ahora, ¿verdad? Pero esos son talentos
que aunque son dados por Dios, es dado a todos, indistintamente, sean cristianos o no. Ahora, un don es un regalo dado por Dios. Y ese don es dado a aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Una vez más, los dones son dados a los cristianos solamente. Esto dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 7, dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. No hay manera de decir yo no tengo un don, yo no tengo dones. A cada uno es dada la manifestación del Espíritu. Cuando tú dices no, yo no tengo dones, hay personas que tienen muchos dones, pero yo no tengo ninguno, quiere decir que tú no tienes el Espíritu Santo de Dios. Porque si tú tienes el Espíritu Santo, por lo menos un don tú vas a desarrollar. Ahora, cuando tú tienes dones, no es para provecho personal, sino para ministrar. Aunque tú te beneficias de eso, los dones son dados para ministrar, para servir, para bendecir la iglesia. Efesios capítulo 4 versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones son dados para eso, para edificar al creyente, para edificar al hermano, para edificar a la iglesia, para servir a otros. Y esta es la manera que el apóstol Pablo recomienda a los que son llamados en la iglesia, esa iglesia de Cristo, esa iglesia que Cristo pagó el precio. A aquellos que dicen ser cristianos, esa es la manera que deben usar los dones. Yo no puedo decir yo soy cristiano y no usar los dones que el Espíritu Santo me ha dado. Y el apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que de manera sorpresiva está haciendo Pablo es rogándonos a que nosotros podamos entender la importancia de ser cristianos, de ser seguidores de Cristo. Él les dice: yo les ruego que el cuerpo que ustedes tienen, que es templo del Espíritu Santo, sea agradable a Dios y por lo tanto a los que nos ven, y seamos de testimonio. Y nosotros podemos hacer eso desarrollando el fruto del Espíritu en nuestras vidas, como hablamos la semana pasada. La gente va a notar que yo soy diferente y que yo tengo el Espíritu Santo por la manera que yo me desempeño alrededor de ellos. Yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que usted pueda entender la importancia que tiene vivir en santidad y que la gente pueda notarlo. Y entonces él empieza a explicar, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Pablo está diciendo es: miren bien cómo actúan en un mundo caído. No hagan lo que el común de la gente quiere hacer. ¿Y qué es lo que el común de la gente quiere hacer? Agradar y hacer las obras de la carne, que él muy bien lo detalla también en Gálatas capítulo 5. Porque así como tenemos el fruto del Espíritu, tenemos las obras de la carne. Él les dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense. Hagan la voluntad de Dios, hagan lo que Él les ha dicho que hagan. Esa que es una voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas y que nos van a beneficiar y va a beneficiar a otros. Cuando nosotros somos beneficiados de la gracia,
cuando nosotros somos beneficiados de la voluntad de Dios, al mismo tiempo esa voluntad que es agradable a nosotros resulta de bendición a otros, porque nosotros vamos a actuar de acuerdo a esa voluntad. Y él sigue diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Lo que Pablo se está deteniendo a enseñarnos es la necesidad de que procuremos la ejecución de lo que se nos ha dado, es decir, que ejecutemos los dones que nos han sido otorgados por el Espíritu Santo. Nadie tiene todos los dones, es decir, es imposible que yo pueda decir, yo tengo, en la Biblia se mencionan aproximadamente unos 20 dones, yo tengo todos los dones. Es como en un juego de béisbol que tú bateas, piche, va a la primera base, a la segunda, a la tercera. Eso es imposible, por más que tú quieras, no va a poder, ni que sea Bob Bunny, así nada más. Bob Bunny hace eso. Pero en la vida real nadie puede hacer eso, por lo tanto tú no tienes todos los dones. Somos un cuerpo, las manos hacen una función, los pies hacen otra. Cuando las manos quieren hacer las funciones de los pies, ¿ustedes saben cuándo ocurre eso? Cuando usted no tiene pie. Hay personas que no nacieron sin piernas y entonces tienen que tratar. O hay personas que nacieron sin brazos. Yo vi el caso de una muchacha mexicana que nació sin brazos y ella hace todo con sus pies. Pero quiere decir que esos son sus manos. Bueno, ella hace una función de manos, pero eso no son sus manos, ella nació sin manos. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Cada uno de nosotros se nos es dado un don para servir a otros. Y el apóstol Pablo nos advierte y nos dice, digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hay personas que alardean de ser muy dotados espiritualmente y que tienen todos los dones y que lo pueden hacer todo. Hasta el dicho popular lo hace caer todo eso. Ustedes conocen el dicho popular que dice que el que mucho abarca, eso es así. Es decir, imposible que el pastor pretenda tener todos los dones. Yo en un momento dado pretendí creer que lo podía hacer todo y me estaba asfixiando. Cuando yo entendí que debía delegar, tener un equipo, hasta ese momento yo vivía explotado, porque somos un cuerpo y eso es lo que nos hace ser cristianos, entender ese organismo que somos. Ahora hay otro extremo, hay personas creyentes que no hacen ninguna función, por lo tanto no están desarrollando sus dones como Dios se los ha dado en la medida de la fe que Dios le dio. Por lo tanto, cuando tú dices muy humilde, no es que yo no tengo ese don, como que quieres hacerlo muy humilde, lo que estás es diciendo, yo soy un holgazán y no quiero hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, o yo soy un rebelde. Y eso es pecado. O tú queriendo hacerlo todo o tú no queriendo hacer nada. Los extremos son malos. Por lo tanto, un don por lo menos debe estar en ejecución en tu vida para ministrar, para servir a otros. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces él empieza a detallar los diferentes dones. No lo vamos a estudiar en detalle los dones.
Solo vamos a mencionar algunos de los que están aquí y mencionar algunos que encontramos en 1 Corintios y en el libro en la carta a los Efesios. Pero no lo vamos a estudiar en detalle, solamente yo quiero que ustedes puedan entender que por lo menos uno de esos dones usted tiene y que deben ser desarrollados en la iglesia. Hay por lo menos 20 dones que deben ser de bendición para servir en la iglesia. La idea es que teniendo diferentes dones en la iglesia, dados por el Espíritu Santo, lo desarrollemos con el fin de servir. El de profecía, él lo menciona. Yo lo que estoy haciendo es desarrollando el don de profecía en este momento. ¿Por qué? Porque yo estoy exponiendo lo profetizado en la palabra. En estos momentos no necesitamos saber ni el futuro ni lo que pasará, porque ya está como establecido en la palabra. En la antigüedad existían los profetas que les daban mensajes al pueblo porque no teníamos toda la escritura, no teníamos la escritura completa. Necesitábamos profetas que hablaran al pueblo a través, o sea, los profetas eran la voz de Dios para el pueblo y Dios le revelaba determinadas cosas. Ahora, su palabra es la que habla y nosotros ejercemos el don de profecía cuando predicamos, cuando nosotros exponemos la palabra. Ejérzalo de acuerdo a la medida de la fe, de acuerdo a lo que Dios le ha dotado. Y hay personas que Dios lo ha dotado con conocimiento mayor para la exposición de su palabra. Nosotros nos deleitamos con determinadas personas que enseñan. Yo escucho personas, y le voy a poner ejemplos de personas que yo escucho con regularidad. Hay un pastor en Santo Domingo que Dios le ha dotado de un conocimiento increíble y unas habilidades para enseñar, que yo digo, este es el don de la profecía en este hombre, es el pastor Sugel Michelin. Yo escucho sus mensajes y yo me deleito y yo aprendo de él con facilidad por la manera como él enseña. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Este hombre ejerce este don con una capacidad y lo ha ejercitado tanto que es muy fácil entender lo que él enseña. No porque viene de él, sino porque viene de Dios. Pero puede ser en otros pastores, en otros líderes y inclusive entre nosotros mismos. La importancia de nosotros poner en ejecución los dones. El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 7, o si de servicio en servir, o en el que enseña en la enseñanza. Nosotros tenemos un gran privilegio cuando nos reunimos, por ejemplo, los miércoles y encontramos personas que tienen ese don para enseñar. Dicen, yo no tengo ese don para enseñar. Hasta el momento en que te paras y comienzas a ejercitarlo, porque Dios te va enseñando y usa a otros para que puedas ver el don que hay en ti. No te imaginaste nunca que te ibas a parar delante de otra persona para enseñar, pero Dios te dotó y alguien te descubrió y dice, ven, yo quiero que tú uses este don. Pero ocurre en la escuela dominical la bendición de saber que hay hombres y mujeres que tienen el don de la enseñanza y que usan esos dones cada domingo para enseñar a los niños, a los más chiquitos, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, y nos reunimos y esos están pensando en cada uno de nosotros cada domingo para traernos la mejor enseñanza. Eso es para ministrar a otros. Se preparan, estudian con el fin de edificar a la iglesia. Pero también menciona un don especial que se llama el de servicio. Es un don que ocurre también cada domingo cuando nos reunimos. Cómo usted encuentra todo organizado, cómo usted encuentra las cosas limpias, cómo usted encuentra que usted puede comer hoy, por ejemplo, que los padres llegaron y encontraron un suculento desayuno masculino.
los 3 golpes, arroz, ¿cómo llama? Mangú. Y ahí yo decía arroz porque que Nelson me entró eso de arroz en la cabeza. Mangú, huevo, salami y queso. Eso es un desayuno de hombre. Hombre. ¿Tú comiste? No comió, hay problema. ¿No comiste? Hay problema. Entonces, eso es un desayuno. Pero ¿cómo ocurrió eso? Por arte de magia. Pan, llegó. No, hubo mujeres que vinieron y sirvieron con gozo. Y ustedes las vieron con gozo sirviéndonos a nosotros. Y hay personas que están encargados de que los baños estén limpios, de que todo esté organizado, de que se cuiden los carros allí, de que las puertas estén abiertas y cerradas. Eso es un don especial y lo haces con gozo para ministrarnos, para bendecirnos. Es necesario eso en la iglesia, porque imagínense que una persona tenga que hacer todo eso, sería imposible. Necesitamos un cuerpo que ejecute cada uno de esos elementos. Y el apóstol Pablo dice finalmente en el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Menciona diferentes dones. El de la exhortación, miren, ustedes no se imaginan la importancia que tiene que haya personas que tengan el don de la exhortación, de aconsejar, de ayudar a un necesitado. Una persona que está pasando por momentos difíciles, hay gente que en vez de ayudarlo, lo desayuda. Hay gente que no sabe aconsejar y entonces él insiste en ser consejero, pero no lo tiene el don. Y usted le ve que él quiere estar aconsejando, pero lo que hace es que lo daña. Pero hay personas que sin decirle nada, cuando ellos nos hablan, uno siente una paz. Y ellos tienen las palabras correctas en el momento indicado, cuando menos usted se imagina. Ahí está él para decirles, o ella para decirles la palabra correcta, el consejo correcto. La palabra de Dios está en sus corazones, en sus mentes, y ellas la expresan con facilidad, porque tienen ese don de la exhortación. Personas que tienen una facilidad para darse al otro, el que reparte con liberalidad, personas que están atentos a las necesidades de los demás. Hay personas que son especialistas en el liderazgo, el que lidera, se para ahí y él gobierna todo, sin presión, sin nada, la gente lo sigue con naturalidad. Porque es un don dado por Dios a esa persona para que nosotros podamos seguirlo. Y él dice también hay un don de misericordia. Personas que tienen en su interior y ve la necesidad del otro con facilidad. Y es la persona que no solamente se queda aquí, qué pena, sino que actúa, que va a buscar que se resuelva el problema. Porque es algo natural, es algo innato en él que Dios le ha dado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo dotó. Antes, usted puede decir y escuchar personas que dicen, yo no me imaginé nunca que podía hacer eso, porque antes no era cristiano y no tenía eso. Lo que pasa es que ahora lo tiene porque el Espíritu Santo lo dotó. Le ha dado cada uno de esos elementos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo y nos está enseñando es que un cristiano, el que dice ser cristiano, mostrará y ejecutará los dones para edificación de todos. El desarrollar los dones para un cristiano no es una opción, es un mandato dado por el Espíritu Santo. Y en este pasaje hemos visto algunos de los dones, pero hay otros más. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11 menciona otros. Dice, incluye la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, de fe, de sanidad, de poderes milagrosos, de profecías, de discernimiento de espíritus, de hablar en lenguas e interpretación de lenguas.
En el mismo 1 de Corintios 12:28 dice, incluye sanidades, ayudas de administraciones y diversas clases de lenguas. Es decir, están mencionando la capacidad que Dios le da a los siervos para servir a otros, para ser de bendición a la iglesia. Nosotros debemos estar conscientes que no solamente es que el Espíritu Santo ha venido en mí, no solamente que el Espíritu Santo, nosotros debemos procurar llenarnos cada día y fortalecerlo y ejecutar los elementos que contiene el fruto del Espíritu en nuestras vidas, pero que naturalmente nosotros desarrollamos el don el fruto del Espíritu e inmediatamente los dones que están en mí yo los desarrollo sin que nadie me mande, sin que nadie me obligue. El pastor no tiene que obligarme a hacer esto, porque eso está en mí tan natural que yo lo hago con gozo, que yo lo hago con amor, porque yo quiero ser de bendición. Por lo tanto, es bueno que reflexionemos. No es solo saber que tengo el don, que tengo tal o cual don, sino cómo lo uso, cómo soy de bendición y ministro a los necesitados en la iglesia e inclusive fuera de ella, porque con mis dones yo puedo ser de bendición para otros fuera también. Es un cambio de vida que se nota con el arrepentimiento, con la obediencia, con el Espíritu Santo obrando en ti y desarrollando el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, y cada uno de los que desarrollamos la semana pasada, ¿verdad? Nosotros empezamos a desarrollar y luego inmediatamente como cristianos que desarrollamos cada una de esas virtudes y la damos sin límites, sin ley, dice el apóstol Pablo, nos llevará a ministrar a través de los dones que nos han sido otorgados a cada uno sin excepción. Todos tenemos dones, por lo menos uno. Y si tienes diversidad de dones, esa diversidad de dones también debes desarrollarlas para la iglesia. A veces nos centramos en un don específico cuando sabemos que tenemos otros dones. Dice, pastor, es que no es fácil. Miren, ahora es que tuvimos un grupo de personas que jueves, viernes y sábado estuvieron brincando, saltando, sin dormir con los niños en el campamento. Y es increíble la capacidad que tienen eso. Ellos no tienen fuerza hoy. Emanuel, Joel, Jenny, Marisol, Alondra, Víctor Rodríguez, Víctor Madera, Manuel, Juan Carlos, ¿quién más? Dénesis, Arlenis, Alondra, Mabel, James. Ese grupo estaba en La Vega jueves, viernes y sábado. Muchos no durmieron, muchos están muy cansados y hoy están aquí. ¿Qué están haciendo? Ni siquiera hoy. Ayer llegaron del campamento, tuvieron que irse a bañar porque teníamos el memorial aquí con la hermana Dinora de su hijo y tuvieron que venir aquí a ministrar a otros. Y hoy pudieron haberse quedado en sus casas y vinieron a ¿qué? A ministrarnos. Tienen diversidad de dones y esos dones son usados para la bendición de otros. Lo que le estoy diciendo es que ejercitar los dones no es asunto fácil. No es asunto de que, ay, yo tengo un don y lo voy a poner. No, hay que pagar el precio. A veces hay que sacrificarse demasiado para poder ministrar. ¿Cómo usted va a exhortar a alimentar a una gente si usted está demasiado cansada? Solamente porque el Espíritu Santo te da esa fuerza. Solamente porque el amor de Dios está en ti y tú lo das a pesar de.
estás cansado, estás agotado, pero el Espíritu Santo que te ha dado gozo, dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y nos levantamos. Y ahorita se van a acostar y van a dormir tranquilos. Pero posiblemente otros tengan que seguir ejercitando esos dones. Y Dios le va a recompensar. No viene de nosotros, sino viene de Dios. ¿Cómo puedes decir soy cristiano si no desarrollas por lo menos un don y ministras por medio de él? Que Dios nos ayude a ser hallados fieles. Que Dios nos ayude a entender la importancia que significa ser cristianos. Y podamos nosotros valorar en su justa dimensión y poner en ejecución lo que Dios nos da. Aún no terminamos con los elementos que conforman el ser cristiano. Hay otros elementos más que vamos a desarrollar en las siguientes semanas. Pero ya hemos visto 3 de los elementos fundamentales. Tú tienes que arrepentirte, tú tienes que ser obediente y tú tienes que desarrollar los dones del Espíritu Santo. Tú tienes que desarrollar el fruto del Espíritu en tu vida. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo se desarrolle en ti para poder ser cristiano. La gente tiene que notar que tú eres cristiano. El gran líder hindú llamado Mahatma Gandhi fue un líder pacifista. Y quiero concluir de esta manera. En una ocasión a Mahatma Gandhi alguien le preguntó: ¿por qué, si tú eres un líder con grandes propósitos, no eres un seguidor de Cristo? Y la respuesta de él: lo que pasa es que yo he visto que los seguidores de Cristo que conozco no imitan a su líder. Mahatma Gandhi estuvo en Sudáfrica estudiando y llegó a asistir a una iglesia cristiana. Y allí la experiencia que tuvo este hombre fue que cuando entró a la iglesia, una persona que no estaba de acuerdo con su vestimenta y su forma de ser, lo sacó de la iglesia. Eso no fue lo que reflejó Cristo. Y aunque él no tiene excusas para seguir a Cristo, nosotros somos llamados a ser de testimonio, porque nosotros sí podemos ser de tropiezos para que otro no llegue a Cristo. Debemos tener mucho cuidado cómo actuamos. Si dices soy cristiano, debo demostrarlo con hechos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por el gozo de poder estar reunidos en este lugar, estudiando tu palabra y encontrando en ella lo necesario para vivir como tú nos mandas. Ayúdanos a ser un reflejo de tu Hijo Jesucristo, quien nos enseñó y nos ha dotado de este nombre sin igual, cristianos. Ayúdanos, Señor, a ser de testimonio y a ser ejemplo vivo de que somos sus seguidores. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.